Bueno, buenas tardes a todos. Siendo jueves 27 de agosto, 17 horas, en el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, en sus decretos de necesidad de urgencia 260/20 y subsiguientes, definiendo el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, y las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP en su resolución 667/20 y sus ampliatorias, y el marco resolutivo propio de la FAO en su resolución 106/20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del PFC y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para la defensa. Se da inicio a la defensa del proyecto final de carrera del estudiante Tomás Primante, estudiante del taller vertical de arquitectura en número 10, que será realizado, incluyendo la instancia de evaluación, bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Reciclaje del paisaje industrial, Centro de Investigación de Energía y Tecnología. A continuación, presentaré a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa. Por el taller vertical número 10, los profesores arquitectos Guillermo Posic y Pablo Reynoso. Profesor invitado por el área arquitectura, arquitecto Fabián Pérez. Profesor invitado por el área ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, arquitecto Julián Carelli. Profesor invitado por el área historia, arquitecto Pablo Lili. Dando fe en mi carácter de funcionario de la FAO de la identidad de los participantes en este acto, se inicia dicha presentación. Adelante, Tomás. Perfecto. Bueno, como se dijo antes, mi trabajo final de carrera se titula Reciclaje del paisaje industrial y desarrollará un centro de investigación de energía y tecnología. Para comenzar, planteo una pregunta. ¿Qué futuro nos espera, tanto a nosotros como a nuestro planeta? Durante estos últimos meses pudimos ver que ante la inactividad del ser humano, el medio ambiente se dio un gran respiro. En grandes ciudades como Barcelona o Madrid, se vio una reducción entre el 70 y el 80% de los niveles contaminantes atmosféricos, y hasta se vieron imágenes como estas de animales silvestres recorriendo los grandes centros urbanos. De acá en adelante queda a nosotros aprender a convivir con el medio que nos rodea, de manera tal que ambas partes se vean beneficiadas. Uno de los aspectos en donde aún tenemos mucho por mejorar es en la energía y la forma en que nos abastecemos de ella. Si hoy ya afrontamos profundas consecuencias ambientales derivadas de uso de combustibles fósiles, como por ejemplo emisiones de dióxido de carbono, causando olas de calor, sequías, inundaciones y alteración de los modelos climáticos, ¿qué escenario nos espera cuando en un futuro próximo seamos 10.000 millones de habitantes en la Tierra? Un informe que publica cada año la Administración de Información Energética de Estados Unidos predijo que el consumo de energía en el mundo se incrementará un 48% entre 2012 y 2040. Para abastecer a la población mundial futura, necesitamos entonces, por un lado, una reducción del consumo de energía y por el otro, un cambio urgente del modelo energético. Hablando un poco de la evolución de estos modelos energéticos, podemos decir que el carbón fue la principal fuente de energía de la primera revolución industrial, donde alimentó la máquina de vapor y fue muy importante en la siderurgia. Hace 100 años, el carbón representaba cerca del 80% del consumo de energía en Estados Unidos, pero en menos de 20 años esa proporción se redujo a la mitad y en menos de 40 apenas una quinta parte, a medida que el petróleo lo fue desplazando como principal fuente de energía mundial. Esto sucedió a pesar de que el carbón era más barato, ya que no había un verdadero combustible alternativo para los automóviles, los cuales en poco tiempo dejaron de ser un lujo y se convirtieron en un medio preferente de transporte personal. Hoy en día los automóviles representan alrededor del 45% del consumo mundial de petróleo. La pregunta es, ¿pasará con el petróleo lo mismo que con el carbón? Como dije antes, este último perdió su hegemonía en el mercado energético de Estados Unidos en apenas 20 años y se piensa que la caída del petróleo podría ser igual de rápida. Dentro de las principales desventajas del petróleo como fuente de energía, encontramos que es un recurso no renovable, ya que no puede ser creada, sino que depende de las reservas naturales que ya se encuentran en la Tierra. Los cálculos sobre la duración se aproximan entre 30 a 55 años, si el consumo se mantiene estable. Contaminación por derrames, dado que el petróleo es insoluble al agua, es muy difícil de limpiar. Contaminación por combustión, donde se producen residuos gaseosos y sólidos en forma de partículas.
Y por último, conflictos bélicos, ya que los países que son grandes consumidores de petróleo se ven motivados a iniciar guerras con los países que poseen reservas del mismo. Más allá de que sabemos que los combustibles fósiles son finitos, es decir, antes o después se van a agotar, esta no sería la principal causa por la cual los dejaremos de lado, sino por la gran cantidad de desventajas que conlleva su uso, sobre todo a escala medioambiental. Por lo tanto, es de gran importancia buscar más formas de producir energía para cubrir el consumo descomunal de petróleo que llevamos en la actualidad, unos 155.000 litros por segundo aproximadamente. Es entonces donde las energías renovables aparecen como la mejor opción, pensando en un futuro más limpio y verde. ¿Qué son las energías renovables? Son aquellas energías que se obtienen de fuentes naturales, virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse naturalmente. Entre las principales ventajas encontramos beneficios medioambientales, ya que son energías limpias, no agotan recursos naturales y tienen un mínimo impacto sobre el medio ambiente. Beneficios económicos, ya que la energía renovable es cada vez más competitiva frente a otras fuentes de energía tradicional. Independencia energética, ya que todos los países disponen de fuentes renovables para su generación eléctrica. Y estabilización de los precios, ya que con una producción estable y asentada basada en energías renovables, el precio no sufrirá tantos altibajos como sucede actualmente con el petróleo. Entre las principales fuentes de energía encontramos la solar, que hoy en día la tecnología más utilizada para convertir los rayos solares en energía son los paneles fotovoltaicos. Por otro lado, la energía eólica, que es uno de los recursos más antiguos utilizados por el ser humano, y hoy en día es la energía más desarrollada y eficiente de todas las renovables. Y después otras como energía hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz y biodiesel. Esto aplicado al transporte, podemos decir que en un futuro se espera que sea eléctrico, autónomo y compartido. Hoy, con baterías cada vez más eficientes y a menor precio, el crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos es una realidad, con motores un 40% más eficaces que motores tradicionales a combustión. Acá podemos ver algunos datos que se esperan para el 2050, donde básicamente se ve un aumento del uso de la electricidad proveniente de fuentes renovables, sobre todo en sectores de transporte o en sectores como el industrial y la construcción, y en este caso un 80 o un 95% en reducción de los gases de efecto invernadero, que es el logro a que Europa se comprometió a cumplir a través del Acuerdo de París. Teniendo estos datos en cuenta, hay que preguntarse, ¿qué pasará con todas esas estructuras que actualmente sirven para la industria del petróleo? Hay aproximadamente 49.000 tanques de petróleo que pertenecen a 680 refinerías repartidas en el mundo. Acá es cuando surge el concepto de economía circular, que está inspirado en mecanismos naturales que funcionan en un proceso continuo de producción, uso, autogestión de residuos y reutilización, donde los residuos son el insumo para la producción de nuevos productos. A diferencia de la economía lineal, donde un producto se crea, se usa y luego se convierte en desperdicio. A partir de esto, nace el principio de las 3R, donde reducir puede entenderse como la reducción en el uso de materiales, en el consumo de energía, y sobre todo en la huella ecológica, como por ejemplo disminuir la generación de desechos en el sitio al optar por sistemas de construcción en seco. Por otro lado, el concepto de reutilizar, que parte del principio de reutilizar el material sin transformarlo en un proceso que requiera energía. Se puede encontrar desde la reutilización de materiales hasta la reutilización de estructuras. Y por último, el concepto de reciclar, que se trata de aprovechar los desechos para crear otro producto que puede tener características y usos diferentes o similares. Teniendo estos conceptos en cuenta, y con la sustitución del petróleo por la electricidad, es que surge la necesidad de darle una continuidad a estos espacios que quedarían como obsoletos en un futuro próximo. La idea de este proyecto es dar pautas y servir como prototipo de tratamiento para la apropiación de las diferentes refinerías que quedarían como espacios vacantes, creando así un nuevo paisaje urbano a partir de la reutilización y refuncionalización de los tanques que actualmente sirven como almacenamiento para la industria petrolera. A escala global podemos decir que Estados Unidos es el país con mayor capacidad de refino, siendo también el país con mayor número de complejos petroquímicos, ya que el 22% de las refinerías se encuentran allí. Y en Argentina la refinería con mayor capacidad nominal es de La Plata, en Buenos Aires, que es allí donde nos ubicaremos para el desarrollo del proyecto. El trabajo es en realidad un seguimiento del master plan desarrollado en el último año de la asignatura de arquitectura. Actualmente, y con una visión general, podemos observar que la presencia de lo que ahora pertenece a YPF, como del puerto, actúan como un punto de ruptura en cuanto a la relación de las áreas de la zona. Teniendo esto en cuenta y con la suposición de que unos
60, 70 años el sector industrial quedaría como un espacio vacante obsoleto, es que se plantea un parque lineal que busca interrelacionar tanto La Plata con el puerto como Berisso con Ensenada, de manera tal que se potencie no solo el sitio inmediato, sino todo el área influyente y su posterior crecimiento. Acá, como podemos ver, el sector marcado en blanco es el área trabajada en el master plan, y lo marcado en bordeaux es el sector que seguí desarrollando con el TFC. Acá podemos ver el parque lineal desarrollado en el master plan, donde se reubica el puerto a una zona más hacia las afueras, liberando el territorio y la superficie de los canales para actividades deportivas y recreativas de la zona. Se colocan diferentes conectores viales, un eje de gran presencia que conecta La Plata con el puerto, donde se le da mayor importancia al transporte público, y conexiones en el sentido Berisso-Ensenada que se elevan para dar continuidad a ese parque. Y por encima de estas, los sectores de vivienda para contener el futuro crecimiento de la ciudad. Y en las intersecciones de esos ejes se encuentran las estaciones para subida y baja de pasajeros, que además cuentan con servicio de apoyo. Según los tamaños de los tanques preexistentes, se reconocen 3 escalas, y a partir de ellos se hace un listado de posibles programas que podrían albergar cada uno. Por un lado, los tanques más pequeños, de 80 a 200 metros cuadrados, que podrían tener servicios, talleres, cafeterías, Zoom, depósitos, aulas. Tanques de escala media, de 450 a 1100 metros cuadrados de superficie, que podrían contener museos, bibliotecas, gimnasios, auditorios, centros de salud, oficinas. Y por último, los tanques más grandes, de 2500 metros cuadrados, que podrían contener centros culturales, programas educativos, centros comerciales o centros de investigación. Se crean ejes principales peatonales, en el sentido Berisso-Ensenada, que buscan empezar como a coser y unificar ambas ciudades, a partir de los cuales se generan los ingresos a los diferentes espacios. Entendiendo al envolvente de los tanques como autoportante, es que los accesos a los mismos se hace por debajo de ese envolvente. Y en los casos en que los tanques se encuentran muy próximos unos a otros, se realizan conexiones subterráneas que permiten así vincular actividades de diferentes espacios. Por último, tanques destinados al estacionamiento público, con su debido acceso, que luego se conectan peatonalmente al resto de los caminos. Se crean nuevos espacios, circuitos tanto con fines deportivos como de ocio, uno acuático y otro terrestre que rodean el parque, espacios multifuncionales, donde se disponen sectores destinados al descanso, estiramiento, ejercicio física, y sectores con muelles donde se crean puntos de salida y entrada, estacionamiento de embarcaciones de pequeña escala como kayak, lanchas, botes y espacios controlados de agua para usos recreativos. En ese eje central que conecta La Plata con el puerto, en el nivel 0 se colocan puntos de venta y feria, acompañados de sectores de descanso y bicicenda, y se colocan expansiones con espacios recreativos y actividades públicas que acompañan a ese eje. Y se busca aprovechar las grandes superficies verdes, y a través de la reforestación con árboles autóctonos se busca crear un microclima único en la zona. Se divide el área según sectores destinados a diferentes actividades: agricultura, deporte, cultura, que junto con el sector comercial buscan enfatizar ese eje central, salud, ciencia y tecnología, educación, y por último los que ya mencioné, tanques dedicados al estacionamiento público. Acá un poco cómo imaginaba la situación de noche con esos caminos iluminados y estos espacios que, como vamos a ver más adelante, se trabaja a través de la cubierta para permitir iluminar a través de ella. Acá un poco la implantación del sector, donde en planta baja podemos ver esa continuidad espacial del parque y esos caminos peatonales que empiezan a unificar las tramas de ambas ciudades. Y una vista más aérea, esos ejes viales que pasan por encima de los 4 metros, y en la parte superior contienen el programa privado con viviendas. La estructura de los tanques comienza con la construcción de una viga de fundación rodeando el perímetro circular del tanque y colocando las placas de fondo. Luego se sigue con el armado de la estructura para el montaje del envolvente, donde se colocan las placas, soldándolas unas a otras hasta completar el anillo. Se comienza armando de arriba hacia abajo, es decir, el primer
anillo que se arma va a ser el superior del tanque, luego se sigue armando tanto la estructura como las placas de la cubierta, y así se repite el proceso hasta que queda finalizado el armado del tanque, donde se retira la maquinaria y se realiza la limpieza. Dentro del sector podemos encontrar diferentes tipos de tanques. Estos primeros que son más parecidos al ejemplo anterior, con esa cubierta plana y una estructura interior que la sostiene. Estos otros con una cubierta de estructura geodésica, a modo de domo, que no poseen estructura interior. Y estos últimos que están dedicados a tanques más grandes, que tienen una cubierta con estructura a modo de anillos y vigas, que tampoco poseen estructura interior y son los que vamos a utilizar más adelante en el desarrollo del proyecto. Acá un poco podemos ver en la implantación del sector ese eje central, con los corredores que cruzan de lado a lado y nos van dando lugar a los diferentes accesos. Cómo se realiza la reforestación en esos grandes espacios verdes, a modo de dar la sensación de que estas estructuras existentes están rodeadas por un bosque. Acá un poco lo que explicaba recién, ese eje central, en la parte superior podemos encontrar el transporte público, con vías de tren en ambos sentidos, y a los costados áreas para colectivos. En el nivel intermedio, el transporte privado, y en el nivel inferior, los sectores que están más relacionados con lo público, con áreas de ferias, y estas expansiones con sectores de descanso y espacios para la actividad pública, como recitales o cualquier tipo de evento. Y estos espacios interiores que van a contener programas tanto culturales como comerciales en general, que ayudan a dar vida pública a este gran espacio central. Acá un poco más de otra perspectiva, esos puntos de feria, en este caso con expansiones verdes, con juegos para niños. Cómo se va jugando con el paisaje y el uso de materiales para generar diferentes visuales y perspectivas. Esos corredores deportivos, tanto acuático como terrestre, y estos espacios con actividades más estáticas, lugares para ejercitación física o estiramiento. Cómo imaginaba esa situación de noche con los caminos iluminados y estos espacios interiores que se empiezan a ver iluminados a través de la cubierta. Y los corredores que van de lado a lado y nos van permitiendo el acceso a los diferentes espacios. Y a modo de esa idea de electricidad como nueva energía principal, es que se proyecta un centro de investigación de energía y tecnología, donde a través de los diferentes programas se busca generar interés y fomentar el debido uso y cuidado de la energía, así como también la investigación y difusión de las nuevas tecnologías sostenibles, con el fin de generar un impacto positivo tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Como vamos a ver más adelante, el interior se caracteriza por la flexibilidad y fluidez espacial, donde se busca priorizar la relación entre las personas que lo habitan. El programa se divide en 4 grandes áreas: un sector de educación, a través del cual se busca generar herramientas necesarias para que el usuario se informe y tome conciencia sobre la importancia de la energía. Así es que se integra un nivel destinado al museo de la energía y espacios con aulas taller para charlas, seminarios. Y uno de los programas más importantes del proyecto es la mediateca, con gran cantidad de material tanto de lectura como audiovisual. Un sector de investigación, donde se busca generar ambientes de debate y trabajo, con el propósito de desarrollar nuevos avances tecnológicos sustentables. Un sector de administración, con recepción, secretaría, dirección, sala de reunión. Y por último, un área de servicios, con sanitarios públicos y privados, sala de máquinas, depósitos y servicios gastronómicos. A la hora de diseñar el interior del proyecto, uno de los referentes que más tuve en cuenta fue la mediateca de Sendai, de Toyo Ito, que está ubicado en Japón, y es una instalación pública de programas mixtos que combina funciones de biblioteca y galería de arte. La idea principal que se construye sobre esta mediateca es un espacio abierto y fluido, donde los espacios no están predeterminados, sino que contiene microambientes cuyas actividades están coordinadas por el mobiliario. El diseño se basa en 3 elementos básicos. Por un lado, la piel, que es una membrana transparente que permite una comunicación fluida entre el interior y el exterior. Las plataformas, formadas por una rejilla de vigas metálicas, soldadas a placas también metálicas. Y por último, las columnas, que son los elementos estructurales más llamativos, compuestas por tubos de acero, donde algunos son patios verticales a modo de tragaluces, otros permiten la circulación entre los diferentes pisos, y otros están destinados al área de servicio. Comenzando un poco con los procesos de reutilización del tanque, podemos, en primer lugar,
el tratamiento de la cubierta, donde se reemplazan las placas metálicas, pero manteniendo la estructura. Esto nos va a permitir poder ventilar e iluminar a través de ella. Entendiendo esa envolvente como autocortante, se busca evitar perforaciones en el tanque. Es por eso que los accesos se dan por debajo del mismo. Y además se agrega una segunda envolvente interior de steel frame, a modo de generar una fachada ventilada. La estructura principal, la cual además de ofrecer sostén y rigidez, resuelven tanto las circulaciones verticales como áreas de servicio de todo el proyecto. Una estructura secundaria que colabora también con la ventilación e iluminación, conduciendo la luz natural que va a ingresar a través de la cubierta hacia los niveles inferiores. Y luego se van agregando las plataformas con los diferentes programas, primero los más públicos, luego los sectores de mediateca y por último los sectores de trabajo e investigación. Y se coloca en reemplazo una cubierta cristalada con un sistema de carpinterías que permiten tanto la iluminación como la ventilación a través de la misma. Yendo un poco a las diferentes plantas, podemos ver que el acceso se va a través de una rampa, pasando por un espacio más bien angosto, para ingresar a un gran espacio público, donde podemos ver sectores de descanso, venta de revistas y libros, y un sector de cafetería, rodeado por programas más duros o estáticos, donde podemos ver la sala de máquinas, depósito de cafetería, de libros y toda el área administrativa, y estos tres bloques de circulación, que son los que van a unificar todos los niveles. Acá un poco lo que decía recién, ese ingreso acotado, que da la sensación de estar apretado, para ingresar a este gran espacio, donde podemos ver los esqueletos que sostienen los diferentes niveles, y este gran vacío central, que permiten tener una buena iluminación en la parte inferior, y estos niveles superiores, que tienen siempre visuales de este gran espacio al que accedemos. Como digamos recién, este nivel se pone rodeando ese espacio central, donde acá tenemos el programa de museo, con recorridos educativos y áreas de exposición, donde se utilizan placas móviles para organizarlo de acuerdo a las necesidades. Como decía recién, esos sectores de exposición, de un lado visuales hacia ese espacio al que accedemos, y del otro lado podemos ver cómo las plataformas se van despegando de la envolvente, para así facilitar la iluminación cenital y la ventilación. Al igual que la planta anterior, se dispone en forma de anillo. Acá podemos dar lugar a los espacios de aulas taller y salas de reunión, donde contienen estos mobiliarios, que contienen cortinas que van de piso a techo, que en caso de ser necesario pueden ser desplegadas y permiten cerrar el espacio. Acá algunos esquemas, situación de acceso, exposición, actividades más privadas. Acá nos encontramos con la mediateca, donde podemos observar, al igual que en todos los niveles, los únicos elementos rígidos que encontramos son las columnas, ya que el resto del espacio se va configurando a través del mobiliario. Esto nos permite tener espacios flexibles y que el usuario haga uso del mismo a su manera. En el sector central encontramos espacios que pretenden la socialización de los usuarios, con estanterías con libros, revistas, diarios, y rodeando los sectores más privados, con salas de lectura individual y espacios de administración y lockers de guardado. En el nivel superior, rodeando ese espacio en doble altura, encontramos sectores de computación, estanterías con material audiovisual y espacios de lectura. Podemos ver cómo se busca aprovechar esa iluminación natural y cómo los espacios se van organizando a partir de este gran vacío central, cómo se coloca el mobiliario en disposición de esa luz natural, y cómo se generan diversas situaciones espaciales, desde sectores en simple altura, hasta áreas en doble altura, hasta grandes vacíos que van de piso a techo y recorren todos los niveles. Cómo se busca maximizar los usos en pos de la iluminación y de las visuales. Algunos esquemas, estructura con el mobiliario, situaciones de balconeo a la doble altura. Y por último, encontramos el área destinada al trabajo de investigación, donde en esta planta podemos ver un sector central con mesas de trabajo destinadas al debate e intercambio de información, y rodeando espacios más privados como laboratorios, un área de administración, lockers de guardado,
y salas de reunión que contienen ese mobiliario con cortinas que permiten cerrar el espacio. Y en el último nivel, acompañando ese espacio central, también encontramos sectores de trabajo y oficinas. Podemos ver cómo esos vacíos permiten la relación tanto visual como espacial de todos los niveles del proyecto. Esos sectores centrales más sociales y actividades más públicas a los costados. Al fondo podemos ver ese sistema de cortinas que permiten cerrar los espacios. Algunos esquemas, situaciones de reunión, mesas de trabajo, laboratorios. Y acá podemos ver cómo se interviene el espacio sin la necesidad de generar un contacto entre lo existente y lo nuevo, y cómo las situaciones de mayor privacidad se dan en los sectores de borde, dejando las áreas centrales de doble o triple altura para situaciones de mayor socialización entre los usuarios. Ese acceso acotado, ingresando a un espacio de mayor altura, que a su vez se encuentra iluminado por un gran vacío. Y estos vacíos más pequeños que también ayudan a dirigir esa luz natural que ingresa por la cubierta hacia los espacios inferiores. Y en la vista podemos ver cómo la envolvente se mantiene intacta y cómo solo se trabaja sobre la cubierta. Las fundaciones existentes, como dije antes, son anillos de hormigón que sostienen esos tanques, y las fundaciones de la nueva estructura son anillos de hormigón que se apoyan sobre pilotes de hormigón armado, que están dispuestos cada 1,40 m. La estructura interior, que consta de 10 ramales metálicos de diámetros variados, que están formados por tubos de acero. 3 de esos ramales están destinados a los servicios y circulaciones verticales, y los demás ayudan a la ventilación e iluminación. Este tipo de estructura permite obtener plantas libres por donde generar espacios continuos con actividades diversas y relacionadas entre sí. Los entrepisos, que están conformados por 2 placas de acero, las cuales se sueldan a una grilla metálica reticular ortogonal, generando así una plataforma autoportante que permite transmitir las cargas hacia los ramales metálicos, donde al llegar a esas perforaciones se produce una variación en el patrón de las vigas para tomar así mejor los esfuerzos. Y la cubierta, como mencioné antes, es esa carpintería que permite, de ser necesario, mantenerla cerrada o abrirla para ventilar. Un poco el esquema de criterios sustentables se puede dividir en dos. Por un lado, situaciones de verano, donde podemos destacar la aclimación geotérmica, donde el aire caliente exterior ingresa por conductos que pasan a 2 metros de profundidad, que provoca que el aire se enfríe e ingrese al interior con una temperatura mucho menor. Esto hace que el aire contenido caliente en el interior vaya hacia la parte superior y sea expulsado a través de las carpinterías. Por otro lado, estos conductos también permiten expulsar aire entre esa doble envolvente y con ayuda del extractor, poder eliminar ese aire caliente hacia el exterior. Por el lado de invierno podemos destacar que esa envolvente interior de steel frame tiene aberturas tanto abajo como arriba que permiten abrirse. En este caso permite que el aire frío ingrese por la parte inferior, donde el sol pega en la envolvente exterior, que es la original del tanque, metálica, haciendo que el aire contenido se caliente, y como sabemos el aire caliente tiende a ser más liviano, entonces sube e ingresa por la parte superior con una temperatura mucho mayor. La cubierta se mantiene cerrada, generando así un sistema de autocalefacción natural. Acá podemos ver más en detalle las uniones de todos los sistemas, y podemos destacar estas vigas metálicas T en forma de anillo que nos van a dar rigidez tanto a la unión de las plataformas con las columnas como de las columnas con las fundaciones. En cuanto a las instalaciones, se genera un núcleo de servicios disponiendo los sanitarios en batería con el fin de simplificar los tendidos de cañerías y centralizarlos en un mismo pleno. En este caso se utiliza un tanque hidroneumático que obtiene agua del tanque de reserva a través de bombas y ahí se encarga de distribuirlo. En cuanto a la estación pluvial, se aprovecha la pendiente de esta cubierta para dirigir el agua hacia los bordes, donde vamos a encontrar un sistema de canaletas que recolectan el agua, y a través de conductos que bajan entre esa doble envolvente dirigen el agua hacia la parte inferior para ser almacenada en tanques de almacenamiento, que luego esperará ser reutilizada, sobre todo con fines sanitarios y de limpieza. En cuanto a la instalación de desagüe, podemos decir que las cañerías secundarias
se unifican a las primarias, de ahí bajan por el pleno hasta la parte inferior y se dirigen a la cámara de inspección. Y en cuanto al acondicionamiento térmico, se propone un sistema BRB, el cual permite abastecer hasta 32 unidades evaporadoras con una sola condensadora. Este sistema solo se utiliza en las partes que se permite cerrar el espacio a través de estas cortinas, permitiendo la independencia climática de cada uno y adaptándose a las necesidades concretas de cada momento, ya que las unidades trabajan de manera independiente a las demás. Y por último, a modo de conclusión, podemos decir que la arquitectura, de su significado, ha ido cambiando a lo largo del tiempo según los nuevos retos y los nuevos intereses de la sociedad. Sin embargo, se ha mantenido constante la idea de crear espacio. Las características de esos espacios dependen de las exigencias de los usuarios y de las ciudades. Pero actualmente, desde hace años, existe la exigencia a nivel mundial de ser conscientes del impacto que generan nuestras acciones para con el medio ambiente. Es acá donde aparece el principio de las 3R, reducir, reciclar, reutilizar, como una estrategia sostenible. Ya al que tener esto en cuenta podemos desperdiciar menos energía, usar menos materiales y producir menos residuos de construcción. Repensar una estructura en desuso o abandonada, volver a imaginarla, abrir nuevas posibilidades de uso y dar continuidad a lo que ya está construido deben formar parte de la labor del arquitecto, y nosotros como profesionales debemos hacernos cargo de esta nueva tarea. Muchas gracias. Muy bien, gracias Tommy. Felicitaciones. Bueno, como te dijimos, nosotros ahora nos retiramos a otra sala de Zoom. Estamos haciendo Zoom a lo tonto. Y volvemos en un rato para hacerte la devolución y darte la nota. Así perfecto. Que en un ratito estamos con vos. Buenísimo. Dale. No lo veo a Tommy, pero... ¿Está? Sí, está. Clavó camisa blanca y corbata. Tremendo. Bárbaro. Bueno, Tommy, felicitaciones por tu exposición. En principio nos pareció muy interesante el planteo y el esquema de la narración que tuviste del proyecto y la comunicación. Fue incluso muy distinta a la carpeta que nos presentaste. Fue didáctica, entretenida, y eso lo consideramos en la evaluación que hicimos de tu proyecto. Por un lado, nos parece un proyecto que va más allá del proyecto final de carrera, es un proyecto que investiga y nos interpela en un momento de crisis tan importante como el que estamos viviendo, con una visión crítica sobre una realidad concreta que es la futura ciudad que queremos para todos. En ese sentido, me parece que ese discurso, esa narración está bien estructurada y termina de cerrar una investigación que iniciaste con este proyecto. Por otro lado, uno de los temas fuertes que tiene el planteo que haces es esta idea de parque, espacio público, de poder incorporar estas preexistencias y reforzar esa idea de una ciudad posible a través de operaciones muy concretas que son el borde que generás con los canales que tiene el sitio en su perímetro, esa marquesina que genera un espacio público muy interesante, que por encima tiene infraestructuras de transporte que de alguna manera visualizan un futuro posible. Y no es menor, pero me parece que es un proyecto que de alguna forma se puede pensar como en etapas, y esa etapabilidad puede llegar a replicar la totalidad por el éxito que puede llegar a conseguir esta intervención más bien de infraestructura territorial. En ese sentido, nos parecía como que cuando vos abordás el tema específico de la intervención de los edificios, ahí es donde de alguna forma se plantea y se define tu personalidad de alguna manera como
arquitecto que interviene en estos tanques que en nuestro caso, en la comisión, generó debates y realmente nos puso a pensar en cómo lo afrontaste y concretamente decidiste intervenir sobre un tema muy complejo como hacer un edificio interior, lo llamábamos como un tanto autista con el entorno, porque es todo hacia adentro, que eso de alguna forma genera temas muy específicos, ¿no? Como por ejemplo la incorporación de un programa, tal vez aparecen temas como conflictivos de iluminación y ventilación, pero que hacen un poco a la decisión tomada en el planteo que vos hacés, que es muy fuerte. No sé, Guillermo, no me quiero extender mucho. No, simplemente lo que consideramos es que tu discurso o tu narrativa del proyecto, sí, el discurso en general, la manera que te posicionaste, a nosotros es como que nos aclaró mucho más de lo que vimos ayer en la carpeta, nos hizo hacer otras preguntas y nos hizo encontrar otras respuestas. Respuestas con más precisión, con soltura, con decisión, así, tomando una actitud. Nosotros decíamos que fue un proyecto valiente porque hay que meterse con un edificio que está todo cerrado y tratar de recuperar la espacialidad dentro de la interioridad. Decíamos que esas imágenes exteriores, o yo por lo menos decía, que esas imágenes exteriores donde se ven todos los tanques blancos en un paisaje muy minimalista, si querés, si vale el término, son casi de una película de ciencia ficción, digamos, y está buena como imagen. Creemos que después, y es algunas de las observaciones que le hacemos, pero bueno, tal vez no sea, no pase por ahí tu inquietud o tu búsqueda particular. Después, viste, hay que pensar que estos edificios tienen una complejidad funcional donde tiene que entrar el camión, el cajón de Coca-Cola, una ambulancia, no sé si una ambulancia, pero por lo menos decir, empiezan a tener una complejidad funcional que hay que ver si se puede resolver con un solo acceso por ahí. Sí, qué sé yo, por ahí. La idea es eso, por ahí entra todo y se resuelve todo por ahí, pero esa falta de especificidad del diseño para la próxima, cuando le toque resolver un proyecto de semejante envergadura, va a haber que considerarlo, digamos. Ahora tiene como una... me parece que está plantado el ejercicio casi en una especie de espacio de utopía, de buena utopía, a partir de la reconversión del carbón en energías sustentables y demás. Nosotros consideramos que es un muy buen trabajo, y nosotros, la comisión, en toda la comisión, en común acuerdo, vuelvo a repetir, hablamos Pablo y yo para sintetizarlo, porque en realidad nosotros normalmente lo que hacemos es que hablen todos los miembros de la comisión. La nota que la comisión ha decidido es ponerte un 8, así que te felicito. Y bueno, espero poder darte un abrazo cuando nos veamos y nos crucemos alguna vez en la vida, porque yo no sé ahora cómo salimos de todo esto. No sé si hay alguna cosa más que alguien quiera agregar de mis compañeros de comisión, o Fer, o Ana. Pero bueno, una gran felicitación, Tommy, y nada, a festejar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno, ahí están, Ana, ahí están tus seguidores, Ana y Fer, que son los que aguantan la parada día a día con el proyecto final de carrera. Así que nosotros nos interesa que ellos también participen porque ellos son parte de esto. Bueno, Tommy, nada, un abrazo a la distancia y espero que nos podamos ver y nos demos un abrazo físico en algún momento. Y felicitaciones de nuevo. Gracias.